Hoy la enseñanza es muy narrativa, es muy narrada. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, en el túnel del tiempo, y nos vamos a deleitar. Gloria a Dios. El día todavía no se acaba. El día todavía no se acaba. Y hubo un día de mucha confrontación donde el Señor Jesucristo, después de esas 24 horas, cambió de manera drástica su estilo de enseñanza. Y todo lo que él enseñó en público a partir de ese día se ocultó a todos, excepto a aquellos que tenían un corazón dispuesto para aprender. Dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esa fue la noche en que Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea. Más tarde, cuando vinieron al otro lado del mar, en Marcos 5:1, él libera a 2 endemoniados que vivían entre las tumbas, y allí fue donde envió o le permitió a los cerdos a los demonios ir y poseer a un hato de cerdos. Pero lo crucial de ese día, que ya estaba finalizando, fue que Jesús empezó a enseñar en parábolas. Y Mateo capítulo 13, versículo 3, marca el punto en el Evangelio de Mateo donde Jesús comienza a enseñar en parábolas. Y la primera parábola que Mateo registra es la del sembrador, seguida de la explicación privada que el Señor Jesucristo da. Y ahí en Mateo 13 empieza el Señor a enseñar por otras parábolas. Y dice la palabra: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Al rechazar deliberadamente la verdad, los enemigos declarados de Cristo perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Esto fue lo que quiso decir el Señor en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 18, cuando dijo: porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener,
se le quitará. En este día crucial, el Señor empieza a enseñar en parábolas. Y en Lucas capítulo 8, versículo 8, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Este día, el Señor decide empezar a enseñar en parábolas, a través de parábolas. Debido a la oposición, a la dureza de corazón y al enfrentamiento tan fuerte que tuvo con los principales fariseos. Y el Señor estaba en la casa de alguien, una casa cerca a la costa del mar de Galilea. Y allí tuvo lugar una fuerte disputa con los fariseos. Y dice la palabra en Mateo 13, del 1 al 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Este mismo pasaje nos lo narra Lucas capítulo 8, versículo 4, cuando dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él. Dos veces Jesús alimenta a miles de sus seguidores. Los conteos oficiales de esa cantidad de gente solían incluir únicamente a los hombres adultos. Entonces, por ejemplo, cuando se nos habla de que alimentó a 5,000, está hablando de 5,000 hombres. Podemos pensar en que hombres estaban, muchos de ellos con sus esposas y sus hijos. Podemos pensar fácilmente en 15,000, 20,000 personas en realidad. Era mucha más gente. Bueno, no importa cómo se contaran. Lo que sabemos es que Jesús atrajo a multitudes de personas, todas tratando de llegar lo más cerca de Jesús. Pero como Jesús estaba en la costa, en la orilla, imagínese usted a 15,000 personas tratando de escucharlo. Entonces el Señor decide, por varias razones, subirse a una barca. La separa un poco de la costa y se sienta y empieza a enseñar. Una de las razones de por qué se sube a la barca y se separa un poco de la orilla, mientras la gente estaba toda alineada a la costa, atentos para escucharlo, es por la gran cantidad de gente. Uno. Dos, porque en esa parte de la costa habían colinas que formaban una especie de concha acústica natural, para que con la ayuda de la brisa propia del mar en la costa, la voz de Jesús llegara a todos y lo pudieran oír claramente. Yo no sé cuántos de ustedes han visitado la Biblioteca Virgilio Barco. Hay una parte afuera de la biblioteca, una concha, que tiene un sistema natural de amplificación del sonido. No sé si lo conocen. Tiene un efecto espectacular. Usted se para hay un muro cóncavo de muy largo, yo no me acuerdo de cuántos metros, y usted se para en una parte y habla pasito, y al otro lado lo escuchan claro, pero claritico. Entonces, estos lugares geográficos tenían las características naturales de amplificar el sonido de la voz.
que imagínese usted para que lo escuchen 15,000. Bueno, en esa ocasión que estamos narrando, Jesús comenzó con una historia que había sido muy familiar para la gente, no era algo desconocido. Y de hecho, en esa zona en la que Jesús estaba, sucedía mucho de lo que él empieza a narrar. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículos del 5 al 8. Lucas 8, del 5 al 8. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Todas las personas que estaban escuchando podían entender la historia, porque en esa época el pueblo de Israel era fundamentalmente agrícola y ellos sabían que era o salir a sembrar, a regar la semilla o ver al sembrador regando las semillas en los campos. Los campos en el Israel del primer siglo eran generalmente franjas estrechas, muy bien delimitadas, y eran largas y estaban rodeadas de senderos. No habían vallas, no habían cercas, no habían cercas naturales, nada. Simplemente los campos era muy común que eran franjas de 1 metro de ancho, de 2 metros, de 3 metros de ancho, de 4 metros y largas, largas. Y al lado y lado había camino donde la gente transitaba. ¿Te va entendiendo el concepto que el Señor está expresando en esta parábola? Entonces, la gente veía eso. Un sembrador experto no iba a perder semillas dejándolas caer en pequeños montones o en lugares donde no iban a germinar. Lanzaba las semillas de la manera más amplia y uniformemente posible. Y el objetivo del sembrador en esa época, cuando sembraba la semilla, era cubrir todo el campo arado, listo para la siembra y la cosecha, de una manera uniforme de semillas, de manera que no quedaran espacios de esas franjas para cultivo sin semillas, sin sembrar. Ahora, es imposible garantizar para cualquier sembrador en la época y aún hoy día que al lanzar las semillas, una que otras semillas cayeran donde no debían caer. De manera que las semillas que caían en la tierra, en la buena tierra, apta para sembrar, eran las que finalmente serían capaces de producir una valiosa cosecha. Y aquí Jesús menciona 4 tipos de tierra. En primer lugar, la tierra que está
en junto al camino, dice la palabra. Una parte cayó junto al camino. Y esto se refiere a esos senderos que estaban muy trillados que separaban los campos. En estas zonas el suelo permanecía sin arar y en ese clima árido las vías se ponían más duras que el mismo cemento. Entonces, como el sembrador esparcía las semillas desde los bordes exteriores del campo, algunas de las semillas inevitablemente al lanzarlas iban a caer en tierra dura. Entonces, las semillas que caían al borde del camino no tenían oportunidad de penetrar la capa dura del sendero. Y ahí quedaban expuestas a ser pisoteadas o a que la gente las recogiera, a que las aves se las comieran y no tendrían la oportunidad de brotar. Las aves en esa zona, en esa época, eran animales agresivos, inteligentes, que semilla que veían no perdonaban, se la comían. El segundo tipo de terreno que Jesús nombra es piedra. Algunas semillas cayeron en piedra y esto se refiere literalmente a roca. Algunas traducciones de manera equivocada dicen suelo rocoso. No, lo que sugiere es pedazos de tierra grandes llenos de piedras compactadas. Y lo que el Señor Jesucristo describe aquí es una capa de roca bajo la superficie del terreno que estaba cubierta con un poco de tierra. Es decir, ese segundo terreno que menciona el Señor, cuando usted lo miraba por encima, era tierra. Parecía apta, pero no era así. Entonces, la roca que no se veía, el agricultor no la veía, literalmente no tenía mucha profundidad. Lo que le generaba a la semilla que alcanzaba, por causa de la tierra que tenía, alcanzaba a germinar un poco. Póngale cuidado. Alcanzaba a germinar un poco. Fíjense que dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Y nacida se secó. Es decir, alcanzaba a nacer, porque dicen los historiadores que más o menos tenía la capa de tierra que estaba realmente sobre roca, más o menos unas entre 8 y 10 pulgadas de profundidad. Y gracias a ese poquito de tierra, la semilla que caía ahí alcanzaba a crecer, nacía, pero se terminaba ¿qué? Secando. ¿Por qué? Dice la palabra, porque no tenía humedad. No tenía humedad. Entonces esta roca, que generalmente era roca caliza, que es una roca dura, cuando las raíces de la semilla nacida se estrellaban contra la roca, se terminaba muriendo, secando la roca. Y esto es mucho de lo que pasa con el crecimiento del creyente. Cuando el creyente deja de crecer espiritualmente, va a terminar secándose, muriendo espiritualmente hablando.
Y lo que sucedía es que durante un tiempo la cosecha se podía ver saludable, con un buen potencial de cosecha. Pero cuando salía el sol y faltaba la humedad del agua, se terminaba extinguiendo la semilla y muriendo. Esa pequeña planta moría. La sequía hoy día pueden ser problemas, pueden ser dificultades, pueden ser bajonazos, pueden ser tiempos de prueba, de tentación, de muchas cosas. Y ese tipo de tierra terminaba siendo una pesadilla para el campesino. Porque las semillas parecía que iba a dar buen fruto, pero se terminaban secando. Esto le pasaba especialmente a los sembradores que no eran experimentados. Pero al sembrador experimentado, al agricultor experimentado, él sabía distinguir esa tierra que parecía buena, pero que no era buena. La tercera categoría de tierra que el Señor Jesucristo nombra es el suelo infestado de malas hierbas, lleno de vegetación inútil. Dice específicamente, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, este tercer tipo de tierra, la palabra griega para espinos es acanta, con K, acanta, acanta. Y es la misma palabra griega que se usa en los relatos bíblicos de la crucifixión para describir la corona de espinas que le colocaron al Señor Jesucristo en la cabeza para burlarse de él. Y era un arbusto mediterráneo con hojas espinosas. En la arquitectura griega, los adornos de palacios, especialmente en Corinto, estaban llenos de hojas talladas de acanta o acanto de estas plantas. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que estas semillas, estas plantas de espinas, de cardos, son completamente inútiles para el propósito de la agricultura y son perjudiciales para los cultivos. Haciendo un poquito de aplicación a la vida nuestra, nosotros deberíamos eh, analizar cuánto de acanta puede haber allá en el corazón. Entonces, estas plantas son supremamente agresivas y se terminan apoderando del campo, lo ahogan absolutamente todo. Lamentablemente, las malas hierbas difícilmente mueren. De ahí viene el dicho de, ¿cómo es? Hierba mala nunca muere. Es una verdad de la naturaleza. La hierba mala es muy difícil de acabar. Vea, qué curioso. Es muy resistente. Usted la puede cortar hoy y mañana otra vez vuelve y nace. Otra vez vuelve y crece. Entonces, estas hierbas crecen mejor y más rápido que cualquier otra planta de cosecha.
Y las semillas sembradas en un campo de malas hierbas no crecían, pero no podían madurar. Ya el problema no era la profundidad de la tierra, que al crecer las raíces se estrellaban contra la roca. No, ya el problema no era ese. El problema estaba o radicaba literalmente en que crecían, pero al lado crecía hierba mala. Ahí en la 80, para cruzar del barrio Bachué a Bochica, que está todo ese terreno donde van a construir la, la avenida esa que va hasta bueno, que va a atravesar toda la ciudad, que eso están que lo hacen hace como 50 años. Todos los años dicen, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Este año sí, pero bueno. Dejaron quieta una parte de esa zona verde, eso lo rasparon muy bien, dejaron solo tierra y lo rasparon. Pero eso lo dejaron ahí quieto, abandonado, y han crecido cualquier cantidad de plantas y de árboles. Eso está hecho un bosque, hermano. Esa hierba mala crece de una manera impresionante. Entonces, cuando el suelo está infestado de malas hierbas, cuando es recién arado y tiene una apariencia engañosamente prometedora, pues el sembrador regaba la semilla. Pueda que en la superficie se vea como algo eh, bueno, sutil, algo que sí va a dar fruto, que sí promete, pero en el fondo se termina ahogando la semilla porque crecen plantas parásitas, plantas salvajes. Entonces esas malas hierbas lo que hacían era succionar la humedad del suelo, bloqueaban la luz del sol con sus grandes hojas y terminaban ahogando la buena semilla. Y por último, se nos menciona la tierra fértil, las semillas que caen en el campo arado, que se desarrollan muy bien, que pueden profundizar en el suelo, sus raíces, que no son pisoteadas, que están protegidas del ataque de los pájaros, que sus raíces penetran profundamente, que el suelo es limpio, libre de malezas y con un espacio suficiente para que la mata crezca y florezca. Ese es el terreno preparado. Entonces, las semillas que caen en ese terreno producen una cosecha abundante. En estos pasajes, Jesús dice que la semilla produce 30, 60, incluso 100 veces más. En Lucas 8:8 señala que este suelo, la buena tierra, llevó fruto a 100 por 1. En el libro de Génesis capítulo 26 se describe un incidente en el que Isaac y Rebeca se ven obligados por el hambre a morar en la tierra de los filisteos por un tiempo. Y en el versículo 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Génesis 26:12. Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Qué tal si en este momento usted levanta su manito? No estamos predicando, es una enseñanza, pero ¿qué tal si usted levanta su mano derecha? Haga ese ejercicio. Hagamos una pausa, hermano. Levante su mano derecha, que es la mano de pedir ayuda, auxilio y socorro y provisión. Y cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, yo quiero sembrar y cosechar este año 2021 al 100 por 1 y que tú me bendigas como lo hiciste con Isaac.
Amén y amén. Este año, ¿cuántos dicen amén? Cosechar al 100 por 1. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, cuando dice 100 por 1 significa una extraordinaria bendición de Dios. Yo lo creo, hermano. Lo creo para mi vida y lo creo para la suya. Bueno, el siguiente versículo dice que Isaac fue prosperado. Y cuando dice a 100 por 1 no se refiere al número de semillas que cada semilla produjo. No, 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 no. Habla mucho más de un centenar. Mucho más. Ese 100 por 1 no es un cálculo matemático donde usted coja 100 por 1, o sea que si sembraron tantas semillas, al 100 por 1 nos da tanto. No, no es un cálculo matemático. Es una manera de decir, esa expresión 100 por 1 habla de una bendición extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. No se le olvide nunca. Entonces, al contar Jesús esta historia a través de esta parábola, varias cosas quedan claras. En primer lugar, no se dice nada acerca del sembrador y su habilidad. Solo se dice el sembrador salió a sembrar. No se dice si es experimentado, si es novato o qué. Simplemente un sembrador salió a sembrar. La, la diferencia clave entre la semilla que dio cosecha 100 veces mayor y la semilla que es demorada por las aves no tiene nada que ver con el método que el sembrador utiliza para esparcir la semilla. Ojo con esto. Ojo con esto. Otra vez se lo voy a repetir. La diferencia clave entre la semilla que dio un fruto al 100 por 1 y la semilla que es devorada por las aves no tiene nada que ver con el método. Es decir, nadie puede decir, es que lo que falló fue el método. Lo que pasó fue que cuando el sembrador lanzó la semilla, no tuvo cuidado y como esta cayó en buena tierra y esta no, entonces por eso fue que no, porque entonces la responsabilidad de dar fruto de la semilla recae en el sembrador. No, señor, no es así. Por eso es que lo primero que tenemos lo segundo que tenemos que ver, lo primero es que en la parábola solo hay un sembrador y no se nos da mayor información, simplemente dice el sembrador salió a sembrar. Lo segundo es que entre la semilla que da muchísimo fruto y la que no, el que hayan dado fruto o no hayan dado fruto no está determinado por el método que se usó. Por eso las iglesias hoy que se preocupan tanto por metodologías para generar crecimiento están tan equivocadas. Porque no se trata de metodologías, pastor, pero espere, es que muchas iglesias han utilizado métodos, el método de los grupos familiares, el método de los grupos de conexión, los de desconexión, el método de la compinchería en casa, el método de las células, el método de lo que usted quiera inventar. Lo que usted quiera decir, el nombre que le quiera poner. El tema no está en el método, jamás. Que la semilla que se siembra dé fruto o no, no depende del método. Eso no es bíblico. En tercer lugar, no se dice nada sobre la calidad de la semilla. Todas vienen de la misma fuente. La semilla que sobrevive y da fruto es del mismo tipo de semilla, exactamente igual que la que se ahoga por las malas hierbas o la que es pisoteada. Entonces aquí no está en cuestionamiento la calidad de la semilla.
La lección que Jesús está enseñando es solo acerca de la tierra. Esta parábola no se trata del método para sembrar, ni se trata del sembrador, ni se trata literalmente de la calidad de la semilla, que es la misma en todas las semillas, sino que se trata de la tierra. De la tierra. Esta parábola se trata de la tierra. Y esta historia, cuyo significado para la gente tuvo que haber sido algo fácil de entender y obvio de entender, donde se ve una historia sencilla y a simple vista un significado que no tiene nada de misterioso, en realidad tiene mucho de profundidad espiritual. Por eso es que lo que Jesús está enseñando no es tan inmediatamente obvio. La parábola necesita ser explicada y ser entendida. Entonces, el verdadero significado de esta parábola no está ni en la calidad de la semilla, ni en el método del sembrador, ni en la experticia del sembrador, ni en la experiencia del sembrador, ni en las estrategias del sembrador. El Señor Jesús invita a los oyentes a investigar el verdadero significado de la parábola, y esto se ve claramente en su declaración en la segunda mitad de Lucas 8:8. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, usted mira aquí que el tiempo del verbo en el griego es imperfecto. Y cuando el tiempo en el griego es imperfecto para un verbo, lo que está indicando es una acción repetida y continua. El lenguaje actual presenta este versículo de la siguiente manera: después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Lo que implica que al decir la parábola, el Señor Jesús resalta una vez más la necesidad de prestar atención, de escuchar con un corazón creyente, consagrado y piadoso. Por eso es que si usted, cada que se conecta a un devocional, hermano, tiene 20 páginas de internet abiertas y está haciendo otras cosas y está comiendo y aparte de eso está trapeando y aparte de eso tiene las noticias bajitas para estar pendiente de las noticias y está haciendo cualquier cantidad de cosas, usted necesita leer esta parábola, especialmente Lucas capítulo 8, versículo 8. El Señor aquí resalta la necesidad de prestar atención, de escuchar con un corazón dispuesto, de mirar más allá de la superficie para encontrar el verdadero significado. Por eso el Señor les dice en Lucas capítulo 8, versículo 18, mirad pues cómo oís. ¿Qué tal si usted coge hoy una hoja, tamaño carta, y escribe ese versículo, Lucas 8:18, porque somos expertos cogiendo las promesas que nos encantan y nos consuelan y nos animan? ¿Por qué no coge esta? Es una exhortación y la escribe grande. Mirad pues cómo oís. Y usted se levanta y todos los días se repite eso. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Entonces los discípulos le toman la palabra, como dicen en el argot popular, le cogen la flota y ellos, unos pocos, se le acercaron al Señor y le indagaron sobre la parábola. Oiga, unos pocos, y le estaba hablando a miles. Póngale cuidado. Estaba hablando a miles. Y solo unos pocos
En Marcos capítulo 4, versículo 10 dice, cuando estuvo solo, ¿qué pasó? La gente se fue. Los que estaban cerca de él con los 12, no nos dice cuántos, pero eran pocos. Le preguntaron sobre la parábola. Y ese versículo de Marcos capítulo 4, versículo 10, nos deja ver que son miles los que escuchan, son pocos los que profundizan. Son miles los que escuchan, son pocos los que oyen. Uno de mis ruegos es que cuando ustedes se conecten a los devocionales, a la oración, hermanos, todos estén teniendo cuidado. ¿Cómo oís? Y esta es una clara indicación, Marcos 4:10, de quienes tenían oídos para oír. Ellos eran los que verdaderamente creían en él. Ellos eran los que seguían las enseñanzas de Jesús en lugar de simplemente buscar milagros. Y en Lucas capítulo 8, estamos ahí en los sinópticos, como usted se puede dar cuenta. Del 9 al 10, Jesús retoma la historia y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es increíble, hermanos. Le estaba hablando a miles y solo unos pocos realmente escucharon con el corazón dispuesto. ¿Qué tal si usted le dice en esta hora, cierra sus ojos un momento, ahí donde está un momento? Cierra sus ojos y le dice al Señor, Señor, dame un corazón dispuesto para escucharte cada día. Amén. Entonces, cuando Jesús habla en misterios, no se refiere a algún estilo gnóstico de enseñanza secreta que solo ciertos super iluminados pueden conocer. No, 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 no. Él no está describiendo secretos esotéricos como lo dicen muchos brujos. Hoy Jesús habla. Hoy Jesús está hablando. Y cientos de miles están escuchando, pero cientos de miles no están entendiendo porque no tienen el corazón dispuesto. Espantoso el video que envió, creo que fue la señora Luz Estela esta tarde. Espantoso. Terrible, hermano. Y les voy a decir una cosa, les voy a botar un dato, porque eso yo ya he visto ver, yo ya eso lo he visto aquí en Bogotá. Esas reuniones de estos jóvenes a plena luz del día y lo que las declaraciones que hacían hoy son muy suavecitas, hermano, muy suaves. Yo he escuchado peores, consagrándose y entregándose a Satanás, invocando a Satanás en plazas públicas, en frente de iglesias, y todos contentos. Esa es la tapa de la olla. Usted no se imagina lo que hacen a escondidas, los rituales que hacen, privados. Oiga, y muchas veces la iglesia está distraída en unas cosas, hermanos. Yo le digo a usted una cosa. Muchas de las tribulaciones que usted vive y pasa son el fruto de las oraciones elevadas a Satanás por estos personajes satánicos, terribles, endemoniados, maldiciendo la iglesia. Es que ellos se dedican es a eso, a maldecir la iglesia, a maldecir los creyentes. Y les voy a decir una cosa, una de las cosas que más maldicen es la salud, las finanzas, la salud mental, la salud espiritual, la salud física. Las finanzas, los hogares. Entonces, cuando usted se ve en medio de esas cosas, tenga ese panorama espiritual ahí. Por eso, usted se desanima, usted no quiere seguir adelante, pues hermano, usted está permitiendo que esas enseñanzas, esas oraciones, ese clamor, esas consagraciones, den fruto en usted.
Lamentablemente pasa, hermano. Por eso es que tenemos que ser valientes, hermano, y levantarnos y pelear a pesar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos desmayar, ni dejar caer la iglesia, ni dejar caer la obra. Olvídese de eso. A pesar de los problemas, las dificultades, lo que sea, nos tenemos que levantar como sea, hermanos. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se habla de misterios, habla es de una verdad espiritual que otros no lograban entender por causa de la dureza de su corazón. Entonces no confundamos esa palabra misterios. Bueno, de tal forma que un misterio, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice el misterio de Cristo. Y de aquí se agarran, es que la Biblia da para todo. De aquí se agarran para hablar los esotéricos y los brujos de que la Biblia es misteriosa, es un libro esotérico, místico. Mire, el misterio de Cristo, no, señor. Esto no hace referencia a nada místico, hermano, a nada esotérico, a nada metafísico. No, señor. Entonces, el misterio en el sentido en que Jesús usa el término es algo que parcial o totalmente estuvo oculto y ahora es revelado por completo. Ejemplo, la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. ¿Por qué? Porque no había sido revelada. ¿Hoy es un misterio? No, hoy no. Ya fue revelado. Usted y yo somos la iglesia. Ya fue revelado. Ahora es totalmente revelado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de dar a conocer todo lo que el Antiguo Testamento había manifestado, envuelto en tipología, en simbolismo, en señales proféticas. Sin embargo, la revelación fue deliberadamente sutil para que la entendieran solo las personas que eran auténticos creyentes, deseosos de conocer la verdad, hermanos. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, el que tenga el corazón dispuesto, oiga. Y esos poquitos entendieron las verdades que Jesús estaba enseñando, no por una clarividencia especial o una habilidad sobrenatural, sino porque tenían la suficiente disposición, el suficiente interés como para acercarse a Jesús y decirle, Señor, danos la interpretación. Pero para el resto, esos misterios se mantuvieron escondidos en el simbolismo de la parábola que estamos leyendo, y así pasa con todas. Por eso le dicen en Lucas 8:10, dice, a vosotros os es dado conocer los misterios de Dios, del reino de Dios. Escúcheme, a usted, alégrese por eso, alégrese. A usted le es dado conocer los misterios del reino de Dios. Diga amén, gloria a Dios por eso. Miles siguen muriendo, hermanos. Miles siguen muriendo de esta pandemia y por otros problemas. Miles están muriendo mientras estamos aquí aprendiendo. Bendito sea el Señor. Pero lo peor no es que mueran, lo peor es que mueren sin Cristo, porque si se mueren y se van con el Señor, pues bueno, gloria a Dios. Ya no tienen que lidiar más con impuestos, con enfermedades, pasan a gozarse con el Señor por la eternidad. No tienen que lidiar más con suegras, no tienen que lidiar más con nada de esas cosas, hermano. Totalmente libres. Gloria a Dios. Tremendo. Entonces el Señor lo que les está diciendo es, ustedes son elegidos. ¿Qué tal si usted escribe en otra hoja esta semana una frase que diga, a mí
Me es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En una parte donde usted la vea todos los días constantemente, a mí me es dado conocer los misterios del reino de Dios. Amén. Amén. Y lea ese versículo y repítaselo cuando esté en medio de problemas, de tribulaciones, etcétera, 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 hermano. Oiga, venga, ¿qué misterios hay aquí? Yo quiero conocer, conocer, conocer. Entonces el Señor que está diciendo, ustedes son elegidos, ustedes son escogidos, ustedes son bendecidos. Era un privilegio asombroso y es hoy día un privilegio asombroso. Yo qué día razonaba con alguien, oiga, escuchando música, qué día que les contaba yo este reciclador que iba con la música a todo volumen y música bonita, sí. Ahí alcanzamos a escuchar varias canciones, música muy bonita, música de Elvis Presley, por allá de los 80, del grupo ABBA, música bonita, cuando la música era música, ¿no? En medio de toda su mundanalidad era un poquito tolerable la música, hablaban cosas bonitas, ¿no? Cuando la música era música. Y yo pensaba, una de las canciones que sonó fue esa canción que se llama Rapsodia Bohemia, de Freddie Mercury, que es muy famosa. Esa canción, Rapsodia Bohemia, ha sido estudiada por científicos y es una pieza musical única. Tiene unas características musicales, de métrica musical y una cantidad de cosas los especialistas han analizado. Única. Ese talento de ese tipo, porque no lo podemos negar, ni el talento de Michael Jackson, ni el talento de Elvis Presley, ni el talento de muchos otros y muchas otras, no se puede negar, porque han sido genios en esas áreas. Ese talento lo dio Dios. Quien lo pervirtió fue Satanás. No se le olvide nunca. Satanás no puede dar nada bonito. Él no hace, él no crea, él pervierte. Satanás no puede crear nada. Él lo que hace es pervertir. Y esos personajes, con todo y eso, murieron, muchos de ellos sin Cristo. ¿Y para qué les sirve todo eso que tuvieron aquí en la tierra? Terrible eso, hermano. Entonces, aunque Jesús estaba presentando las parábolas de manera que ocultaran la verdad a oídos de los incrédulos, mire, nadie fue excluido de recibir la enseñanza. ¿Qué fue lo que los excluyó? La disposición del corazón. Les pongo un ejemplo. Cuando usted se conecta y recibe la bendita palabra, todos aquí veo 18 familias conectadas, 18 personas. Usted recibe hoy la enseñanza, todos la están recibiendo exactamente igual. La pregunta es, ¿todos tienen la misma disposición en el corazón? Ahí está la diferencia, en la disposición del corazón. Yo sé que aquí todos tienen la misma disposición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo creo, hermano. Porque nosotros venimos en un camino de crecimiento y de madurez y de cimentarnos. Amén. Pero lamentablemente no todo el mundo cuando escucha esto, por ejemplo, en internet, en YouTube, etcétera, muestran la misma disposición. Por ahí en un video, yo no sé si Brigitte tuviera presente qué video es, un señor hace tiempo escribió algo que a mí me impactó y dijo, escuchó una de las enseñanzas del canal y el señor escribió algo así como, yo no lo recuerdo muy bien, pero él escribe, dando gracias a Dios por la palabra, por la enseñanza, pero lo que me impacta es que dice, lástima, tan poca gente escuchando estas enseñanzas. Yo me sorprendí, hermano, una canción que sacó ahorita Maluma con otro personaje, con otro cantante, yo no me acuerdo,
Esa noticia la escuché ayer. 700 millones de vistas. Por Dios santo. 700 millones de vistas. Señor Jesús. Es impresionante. Bueno, Jenny pregunta. Vamos con esta pregunta. Si hay preguntas, hermanos, por favor, de una vez. Los misterios que aún no han sido revelados es porque la iglesia tiene un corazón endurecido o hay cosas que Dios no revela en su soberana potestad. Todo lo que el Señor tenía que mostrar y hablar al ser humano, ya lo habló, ya lo reveló a través de su bendita palabra. Ya está revelado absolutamente todo, todo, todo. Es decir, las verdades de Dios ya están dispuestas. Por eso el Señor dice, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, a través de la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, ya tenemos todas las revelaciones. Así que cuando venga algún personaje y usted lo escuche y diga, es que vengo con una nueva revelación del Señor, dígale, a ver, compadre, versículo, capítulo, sustentado con la Biblia. De lo contrario, carreta, carreta. Por ahí hay brujos que han escrito una nueva versión del libro de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces ya le dicen a la gente, lea el nuevo entendimiento, la nueva revelación de Dios sobre el libro de Apocalipsis y tienen en la mano el libro que ellos escribieron. Por ahí hay muchas brujas y brujos. Cuidado con eso. Ya todo fue revelado. Aquí no hay nada más que revelar. Ya el tema es que esta parábola se sigue cumpliendo hoy simplemente porque el Señor revela su palabra, pero de usted y de mí depende, de acuerdo a la disposición del corazón, entenderla. Si yo no me dispongo y no son derribados argumentos y toda altivez, pues todos esos argumentos y altivez están en contra del conocimiento de la palabra de Dios. No la voy a entender. En la parábola del sembrador, ¿la tierra se asemeja con la iglesia o no necesariamente? No, señor. Aquí habla de seres humanos, del corazón. La tierra es el corazón del ser humano. Cualquier ser humano. Por eso dice, el sembrador salió a sembrar. Es como decir, el predicador salió a predicar. Entonces usted sale a predicar toda esta semana y al predicar usted está regando la semilla. Unos le van a poner cuidado y van a dar fruto, se convierten al Señor, buena tierra. Otros le van a decir, uy, amén, gloria a Dios, ya entiendo por qué me tenía que encontrar con usted. Oiga, parece que le impactó, pero a los 8 días ya no lo quiere ni ver a usted. Otros lo rechazaron. Pastor, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús qué significa esta parábola, es porque para ellos era revelado de qué manera. No, ellos querían entender la parábola. Ellos querían entender la parábola. Acuérdense que hablamos de que el corazón viene a ser esa tierra, ya sea buena, ya sea mala, lo que sea. El corazón de la persona, el alma, ¿listos? Y las parábolas, recuerden que las parábolas son una invitación a profundizar y a conocer, pero no todo el mundo está dispuesto. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo digo, vamos a hacer una vigilia el próximo sábado, una vigilia toda la noche. Y va a ser solo oración.
No va a haber comida, usted tiene que llevar su vaso de agua, su botella, y solo oración y solo de rodillas. Nadie se va a parar a nada. Máximo, usted se puede sentar o se puede tirar, postrarse sobre el piso o arrodillado, pero nada más. Si se para al baño y regresa. Esa es la condición de la parábola, de la vigilia, de asistir a la vigilia. ¿Listos? ¿Cuántos irían? Yo creo que en embajadores todos porque ya tenemos una madurez. Pero si hacemos una invitación así, ¿cuántos irían? Bueno, digamos que solo van 10 personas. Esas personas al llegar se encuentran que la vigilia no va a ser como se les dijo, sino que la vigilia hay una fiesta y se van a repartir regalos, se van a repartir Biblias, diccionarios bíblicos, comentarios, concordancias, todo regalado. Hay juegos, hubo una deliciosa comida, un banquete. Usted no se esperaba eso. Sin embargo, al hacer la invitación no se les dijo nada de eso porque yo quise como pastor probar el corazón de la gente. Los que fueron, esos 10 que fueron, se beneficiaron. Las parábolas son así. Las parábolas son una invitación de Dios para conocerle y para motivarse a aprender. Y solo los dispuestos se acercarán al Señor Jesucristo para aprender más, y a esos les será revelado, y esos se verán beneficiados, y esos serán maravillados con el conocimiento revelado por el Señor. Entonces, cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús qué significa la parábola, es porque para ellos era revelado. Ellos no eran un grupo especial, no, simplemente se dispusieron de corazón. Aquí Jesús no está haciendo acepción de personas, porque si usted mira, la parábola no fue lanzada solo a ellos. Él le habló a miles. Era tanta la gente que se tuvo que subir en una barca y apartarse un poco de la orilla, si no lo iban a aplastar, lo hundían en el mar. Se agolpaban. Él le lanzó la parábola a miles y ahí fue probado el corazón. Unos pocos fueron los únicos. Unos pocos. Otro ejemplo. Tenemos ahí el chat de los 300, los servidores. Y yo digo, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a acompañarme a orar el día miércoles en la mañana? Vamos a hacer guerra espiritual. Van 3, van 4, van 5. Pero no saben que hay premios, que hay galardones a esos que vayan. Y al final de la jornada de oración se les dice, tome una Biblia de regalo, tome un diccionario bíblico, tome esto. Usted no fue por el regalo, usted fue por la disposición de su corazón, pero por causa de la disposición de su corazón, usted recibió una bendición. ¿Es más claro, Raúl? Entonces el asunto es, no es una acepción de personas, es porque para ellos era revelado. No, no era específicamente para ellos, es para los dispuestos. La palabra es para los dispuestos de corazón. Dice William, es cuando decimos que nosotros estamos en buena tierra. Claro, embajadores de esperanza es buena tierra. Imagínense embajadores de esperanza como el logo de embajadores de esperanza. Un árbol frondoso al que la gente llega y come y bebe y es alimentada y es alimentado por la bendita palabra de Dios, por el poder de Dios. Embajadores de esperanza es buena tierra porque el que apoya la buena tierra, el buen ministerio, el ministerio de Dios, el Señor le prospera. Usted apoya económicamente, usted siembra en lo económico, usted recoge en lo económico. Usted apoya en lo espiritual, usted recoge en lo espiritual. Usted apoya en el servicio, Dios bendice la obra de sus manos son benditas, hermano. Detrás de todo eso hay unas verdades profundas. Había deseo de conocer, sí, señor.
Bueno, muy bien. Sigamos. Entonces, fíjense que el Señor Jesucristo exhorta a cada persona, no solo a unos, a cada persona, a escuchar con atención para lograr entender. Por eso les dice en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y la respuesta de los oyentes haría la diferencia entre los que creían y los que no. Los que creían buscarían profundizar en la verdad y la encontrarían, pero para los que no creían, las parábolas solo les iba a ocultar más la verdad. Ceguera espiritual. La ceguera espiritual de los incrédulos y los duros de corazón se agravó todavía más. Es como cuando cuestionan al Señor Jesucristo porque Él les dice, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Ellos no entendieron, hermano. La dureza de su corazón no los dejaba entender. ¿Cómo? ¿3 días? Porque ellos se imaginaron que hablaba del templo de ladrillos. Pero Él no hablaba de ese templo. Por eso es que el Señor Jesús le dice a los discípulos que le indagan, les dice en Mateo 13, del 16 al 17, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Más tarde, años después, Pedro, todavía asombrado de tal privilegio descrito por el Señor Jesucristo en Mateo 13, del 16 al 17, escribe, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los que inquirieron, a los que preguntaron, a los que indagaron, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermano, este pasaje es impactante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Escúcheme. Usted y yo somos administradores, nos lo han dicho, lo hemos enseñado, usted lo sabe. Nos han hablado de la mayordomía, usted lo sabe. Pero escúcheme, para que tenga temor y temblor, escuche. Somos principalmente administradores de las cosas anunciadas por los que nos han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Somos administradores de la palabra, somos administradores de los misterios de Dios. Gloria a Dios por eso. Tremenda verdad es esta. Por eso usted está en pecado cuando por sus cosas personales, por sus apetitos, luchas personales, usted descuida la palabra, usted descuida el aprendizaje, la comunión, el crecimiento espiritual y Dios le va a demandar cuentas. ¿Usted se da cuenta cómo va a ser de terrible, hermano, el tribunal de Cristo? Porque el Señor va a decir, bueno, ahora vamos a evaluar qué tan bien administraron ustedes mi palabra. Ay, ay, ay.
Hay más de uno que va a empezar a mover en esa silla y a retorcerse, porque usted andaba deprimido, porque usted andaba de doble ánimo, porque esta semana sí se quiere consagrar y la próxima no, porque usted ya está desmayando, porque no tiene trabajo, porque sí tiene trabajo o porque tiene mucho trabajo, que el Señor nunca nos tiene contentos, malo si hay trabajo, malo si no hay trabajo, malo si hay que hacer, malo si no hay que hacer. Estoy deprimido porque no tengo trabajo, estoy deprimido porque tengo mucho trabajo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por causa de esas luchas personales, ¿por qué me miraron? ¿Por qué me hablaron? ¿Por qué me dijeron? ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué blanco? ¿Por qué negro? ¿Por qué nubes? ¿Por qué sol? ¿Por qué lluvia? ¿Por qué tiempo seco? Entonces yo no quiero servir, yo no me quiero conectar, yo estoy desanimado, yo estoy muy cansado y usted le está pidiendo al Señor, usted no se conecta porque está muy cansado por su trabajo, pero le está pidiendo al Señor cambiar de trabajo. Y el Señor lo mira y dice, pero si le doy otro trabajo donde le exijan más y así nomás se descuida con este que tiene, le hago es un daño. Entonces las verdades que eran misterio, no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino también a los ángeles, porque escúcheme, los ángeles no lo sabían. Las cosas que hoy son reveladas para nosotros, los ángeles no las sabían tampoco. Fueron explicadas a Pedro y a sus compañeros de milicia y a nosotros hoy. Eso es lo que está diciendo esa palabra en primera de Pedro, hermano. Imagínese usted. Entonces, esta parábola nos da un importante cuadro de cómo debemos leer e interpretar la narración de Jesús. Y es cuando él, para responderles, Señor, explícanos, en Lucas, capítulo 8, del 11 al 15, les dice, esta es pues la parábola. Llegaron con un corazón dispuesto, escúcheme, cuando usted no entiende la palabra, usted tiene un corazón dispuesto, el Señor le va a hablar, iglesia, el Señor le va a hablar, el Señor le va a hablar y usted le va a entender. El que tiene el corazón dispuesto, el Señor le habla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ha conocido usted gente así? Es un ejemplo. En medio del sufrimiento, ay no, yo estoy de pelea con Dios porque llevo mucho tiempo sin conseguir trabajo y estoy desesperado y no vuelvo a la iglesia y estoy mamado y esta situación. Bueno, compadre, ahí está el espejo. Y en el tiempo de prueba se apartan. Es que me aparté de Dios porque mi papá se murió y yo le pedí que lo sanara y se murió. Oiga usted, no le paramos a Dios y lo cuestionamos, al soberano del universo. Él sabe a quién le da vida y a quién le quita. Punto, se acabó. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces uno empieza a ver cómo ya en el tiempo de tribulación, el hermano, la hermana, ya no se conecta a los devocionales, ya no. Antes tenía un tiempo de que no se podía conectar a un devocional y estaba escribiendo y pastor, mándeme la enseñanza, pastor, tenía hambre y sed. Ahora ya no se conectan y ya no les importa si escuchan, si no escuchan, se justifican, estoy cansada, estoy cansado, estoy deprimido, estoy triste, estoy bajoneado, hoy no quiero nada con nadie, hoy no quiero saber de nada, hoy no quiero, como si la cosa fuera personal contra el pastor. Usted se conecta a escuchar la palabra, no esta melodiosa voz con esta coloratura tan hermosa que le eriza la piel todas las noches. Te conectas a escuchar la palabra, no esta voz de tarro. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, la que cae entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hermana, ¿usted por qué no se ha vuelto a conectar? Ay, pastor, he estado con unos problemas. Ay, pastor, he estado con unas ocupaciones. Ay, pastor, no, pastor, es que justo a las 8:59,59 ya me duermo, pastor, y se me pasa el tiempo, pastor. Afanes, riquezas, placeres, esos son los espinos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Mire, ay hermano, ¿qué tal si usted coge otra hojita? Ahí vamos en 3 hojitas y escribe grande: Señor, ayúdame a dar fruto con perseverancia. Escúcheme, no hay fruto sin perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, entienda, dispuesto y recto, sincero, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, 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 perseverancia. No se le olvide, persevere, persevere. Entonces, la semilla representa la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿Lo puede ver? Entonces, la clave para entender esta parábola es entender el significado de que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador no se identifica propiamente, no nos dicen quién es. Algunos dicen que representa a Cristo mismo. ¿Y en qué se basan? En Mateo 13:37, donde el Señor dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Pero estas son diferentes parábolas y las figuras del lenguaje usadas no son las mismas. Entonces, acuérdese que una regla importante a tener en cuenta en la interpretación de las parábolas es no mezclar los detalles entre ellas. Cuidado con eso. Por ejemplo, en la parábola del sembrador se nos dice expresamente que la semilla representa la palabra de Dios. La buena tierra representa un corazón humano debidamente preparado para recibir la palabra. Pero unos versículos más adelante en la parábola de la cizaña, la buena semilla representa los hijos del reino. ¿Ven la diferencia? Y el campo es el mundo. Así que debemos tener cuidado de no mezclar el simbolismo entre una parábola y otra. Eso es un error de interpretación grave. El sembrador de la parábola tampoco se identifica porque su identidad no es lo más importante. Él representa a cualquier persona que predica la palabra. El sembrador en esta parábola es todo aquel que proclama la palabra de Dios. En este caso, yo soy sembrador. Usted es sembrador. Amén. ¿Hasta ahí queda eso claro? Listos. Entonces, el mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. De manera específica, esta parábola destaca 4 tipos diferentes de terreno o de corazones diversos con grados. ¿Qué los hace diferentes? Esos 4 tipos de terreno o esos 4 tipos de corazones. A ver, ¿qué los hace diferentes? Aquí dijo la hermana en Cristo que tengo enfrente, aleluya, fanática, la disposición del corazón. Eso es lo que los hace diferentes. Pili pregunta, la diferencia que la da pastor
el contexto de lo que se está hablando. Sí, señora, entre parábola y parábola, porque muchos cometen el error de hacer paralelismos con las parábolas y hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que las parábolas son únicas, únicas, cada una muy particular. ¿Listos? Bueno. Entonces, lo que hace diferentes estos terrenos es el grado de receptividad o la disposición del corazón. Lucas capítulo 8, versículo 12 dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, esa palabra corazón facilita hacer una correcta interpretación. El corazón, por supuesto, es donde la semilla queda. Es en el corazón. Porque cuando usted le predica a alguien, usted no está esperando que la palabra dé fruto en el vientre, en el estómago, o en el intestino grueso, o en el colon, o en el hígado. No, es en el corazón. Entonces, la parábola se refiere a los corazones en etapas variadas de receptividad. Preguntas hasta ahí. Dudas, inquietudes, comentarios. Tenemos muchísimo que decir, hermano. Más o menos podría yo gastar unas 6 horas más hablando aquí de este tema, de solo esta parábola. Miren el mar de conocimiento que es cada parábola y lo maravilloso de la profundidad de la palabra de Dios. Amén.